y escuchamos una serie de planteamientos y de cosas que suceden en el mundo, la gente empieza a decir, ¿qué está pasando? Pareciese que algo está fuera de control, pareciese que hay cosas que están funcionando mal, pareciese que hay cosas que están generando un caos global. Y las personas reaccionan ante todo esto con inquietud, con preguntas. Y muchas veces esas preguntas no solamente se suscitan o se dan dentro del ámbito del mundo, sino que también hay muchos creyentes que se hacen esas preguntas. Y hoy quisiera que pudiésemos responder a la pregunta, ¿cómo debemos responder ante el mal que impera en nuestro mundo, ante las cosas malas que suceden, ante la maldad del hombre y ante tantas circunstancias que se dan en nuestro entorno, que se dan en nuestro mundo? ¿Cómo debemos de responder? ¿Cómo nosotros nos debemos de acercar a este tema como creyentes y como hijos de Dios? Bueno, la semana pasada, en la primera parte de esta prédica, hablamos de las formas habituales para responder ante el mal que tiene la gente. Dijimos que algunas personas ante el mal que impera en el mundo, mucha gente tiende a aislarse. Mucha gente prefiere esconderse, mucha gente prefiere huir. Y su huir básicamente es llegar y decir, bueno, yo no quiero vivir yo no quiero ser parte de esto que está pasando. Y piensan que aislarse del mundo, desconectarse del mundo, va a solucionar el problema del mal y no es así. Aislarnos de las realidades y de lo que está sucediendo no va a traer solución a lo que el mundo está viviendo y está pasando. Hay otras personas que niegan lo que está sucediendo y es por eso que algunas personas, inclusive en el entorno de la iglesia, se sienten cómodos negando lo que está sucediendo en el mundo, negando lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y su forma de negación, la negación de algunas personas en el entorno en que vivimos, en la sociedad y en el mundo en que vivimos, es llegar y decir, no, esto de la pandemia, es algo inventado, es alguien que alguien ha inventado, pero eso no es cierto de que esté pasando algo, simplemente es una situación que se ha generado allí como cualquier otra enfermedad que se genera en el mundo y empezamos a tratar de negar la realidad de lo que pasa. En algunos círculos evangélicos, algunas personas dicen, no, no está pasando nada, en el nombre de Jesús, nada está sucediendo, nada está pasando. Y seguimos viendo gente morir y seguimos viendo circunstancias que están trayendo dolor a los hogares, pero en medio de todo eso hay personas que dicen, no, eso no es así, en el nombre de Jesús, esto no está sucediendo. Y parece que entramos en un estado de negación, cuando en realidad son cosas que se suscitan, que están pasando y que las estamos viviendo. Y mucha gente las está viviendo en carne propia, las está viviendo palpablemente porque familiares suyos y gente cercana ha estado muriendo y obviamente ellos no van a decir esto no es una realidad, porque lo han vivido. Hay otras personas que reaccionan ante el mal y ante lo que sucede en el mundo y dicen, no, ahí es que hay que renunciar a lo temporal. A todas esas cosas pasajeras de este mundo hay que renunciar y la mejor manera de mostrar que yo renuncio al mundo y renuncio a las cosas de este mundo es que yo me separo de todo lo que está aconteciendo. Entonces es por esa razón que usted y yo vemos a mucha gente que llega y dice, no, yo no quiero ver nada con lo que está aconteciendo en mi entorno. Entonces no escucha noticias, no quiere que nadie le hable de lo que está sucediendo en el mundo y alguien le empieza a hablar de que hay una plaga de esto que está viniendo desde Sudamérica y dice, no, no, no me hable de eso, porque yo no quiero saber nada de eso. Y tratamos de desconectarnos, es como quitar un cable de la conexión de la pared y queremos aislarnos, separarnos y renunciar a todo eso y decir, de esa forma el mundo no me va a afectar.
El mundo no me va a tocar. Pero la verdad es que aunque hay personas que se quieren meter en una burbuja y dicen que esa es su forma de renunciar a todo lo que está a su alrededor, el mundo sigue su rumbo, el mundo sigue su vida, en el mundo siguen sucediendo las cosas y aunque la gente, hay algunos que quieren meterse en sus propias burbujas, el mundo sigue viviendo problemas. El mundo sigue experimentando tiempos complejos. Seguimos expuestos a la enfermedad, seguimos expuestos al dolor, seguimos expuestos a los fenómenos atmosféricos, seguimos expuestos. Entonces, todas estas formas habituales que tienen algunas personas, renunciar a lo temporal, el aislamiento y la negación, parecían ser formas válidas para algunos, pero esas formas que aparentan ser válidas para algunos no hacen que el mal desaparezca. El mal sigue allí. Entonces, la semana pasada nos planteábamos varias realidades sobre el mal. Estoy haciendo un resumen. La primera de ellas es que Dios todo lo que crió lo crió bueno. Y eso lo dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Dios crió todas las cosas y vio que lo que había creado era bueno. Pero vino el pecado y el pecado dañó ese diseño original de Dios. Y en Génesis 3 vemos cómo el pecado daña toda la creación. Y ese pecado se convierte en una situación y en un problema universal. Y es por eso que Romanos 5, del verso 12 al 21, nos enseña que el pecado entró a este mundo por un hombre. Y con el pecado entró el mal. Con el pecado entró todas aquellas cosas malas, la enfermedad, todas aquellas situaciones que hoy proliferan y se dan en nuestro mundo son el resultado de que se abrió la puerta al pecado. La desobediencia trajo consigo un problema universal que hasta el día de hoy sigue vigente en medio de nosotros. ¿Ok? El cuarto concepto que hablábamos la semana pasada es que el mal es algo real. El mal no es una ilusión. Las cosas malas que suceden en este mundo y el pecado no son una ilusión, la tentación no es una ilusión, son cosas que realmente suceden, imperan, están allí en medio del mundo y son el resultado de la desobediencia. Todo el mal físico y todo el mal moral que vivimos en este mundo es el resultado de la desobediencia del hombre. ¿Ok? Dijimos además de eso que Dios no es el origen del mal, porque la tentación de algunos es echarle la culpa a alguien y empezamos a decir, no, aquí el responsable es Dios, porque si aquí Dios no ha intervenido es porque Dios ha originado todo esto. Y leímos Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14, que nos recuerda y nos hace que tengamos presente en nuestro corazón que Dios no tienta a nadie y que Dios no es el origen de lo malo. El origen de lo malo se genera en el corazón del hombre, del ser humano, un corazón corrompido y dañado por el pecado. Y ahí se origina el mal, ahí se origina la concupiscencia, ahí se origina la iniquidad y lo malo. Por eso es que usted y yo cuando vamos a la Biblia encontramos que la Biblia no plasma que Dios es el origen del mal. El origen del mal se da y se suscita como resultado del corazón de los hombres que se han desviado tras sus maldades y tras sus concupiscencias y se han sentido seducidos por ellas y se han desviado tras el mal. Pero la Biblia nos dice, sexto punto que compartimos la semana pasada, que Dios, a pesar de ese mal que prolifera en el mundo, Dios procura y cumple sus propósitos a pesar del mal que impera en medio de nosotros. Y aún en medio de todo ello, Dios cumple sus planes. Y Dios, aun cuando suceden cosas malas, Dios usa esas cosas malas para glorificarse y para cumplir sus designios y para cumplir sus planes eternos y perfectos. Séptimo punto que vimos, las criaturas morales, o sea, nosotros somos seres morales porque fuimos criados por un Dios moral. Usted y yo somos responsables y somos responsables por el mal que hacemos. No solamente cargamos el pecado de Adán y Eva,
ese pecado original, ese pecado que se dio al principio, y por eso somos constituidos pecadores, sino que también nosotros pecamos. El ser humano tiene una inclinación hacia el mal. Y leímos el capítulo 66 de Isaías en la segunda parte del versículo 3 y en el capítulo 4, donde nos recuerda que nosotros somos responsables delante de Dios. Damos cuenta delante del Señor por nuestra maldad. Así que esto no es un tema de volver a ver al cielo y decir, Dios, tú eres el culpable de todo lo que está sucediendo. Mucho de lo que sucede en nuestro mundo es el resultado de las decisiones que nosotros los hombres hemos tomado. Y aunque a nosotros los hombres no nos gusta que se nos señale y se nos diga que somos responsables, ciertamente nosotros producimos con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, mucho de lo que sucede en medio de nuestro mundo. Pero aquí entramos a algunos aspectos que quisiéramos considerar en el día de hoy. ¿Cómo manejamos algunos cristianos, pensando ya no en el mundo, en el ser humano en general, sino nosotros los creyentes? ¿Cómo nosotros manejamos el problema del mal? Bueno, debemos de considerar varias cosas cuando hablamos de esto. Los creyentes tomamos decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Usted toma decisiones de toda índole y de toda forma. Usted diariamente, usted y yo tomamos decisiones. Y usted y yo debemos de reconocer que somos responsables por esas decisiones. Si usted decide caminar conforme al precepto de Dios y en la senda de justicia, amado hermano, obviamente usted va a cosecharlo cosas buenas. Pero si usted y yo en medio de nuestro caminar como hijos de Dios decidimos tomar decisiones incorrectas, nosotros vamos a tener que ser responsables por ellas. Nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Dios y rendir cuentas por las decisiones que nosotros tomamos. Por eso usted y yo cada día debemos de venir delante de Dios habiendo examinado nuestros corazones por aquellas cosas que hemos hecho incorrectamente y poder venir delante de Él, que es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados si hemos tomado determinaciones que no son las correctas. Los cristianos tomamos decisiones todos los días y todos los días debemos de venir delante de Dios conscientes de que algunas de esas decisiones son correctas y son tomadas acorde con lo que Dios quiere, pero otras no. Pero también debemos de considerar que algunos cristianos malinterpretan ciertos pasajes de la Biblia, como leímos la semana pasada, una cantidad amplia de pasajes, para tratar de explicar según su opinión el problema del mal y cuál debe de ser nuestra actitud. Entonces, hoy en día pareciese que en medio de la cristiandad, de la iglesia, hay algunas personas que se acercan a la Biblia, pero lamentablemente hacen una interpretación muy inadecuada de algunos textos de la Escritura. Y entonces cuando nos acercamos a esos textos de la Biblia, llegamos y decimos, bueno, es que la Biblia dice que ningún mal tocará mi morada. Y por eso es que algunos cristianos, como la Biblia dice que ningún mal va a tocar mi morada, oramos a Dios y decimos, Señor, tú has dicho y me has prometido que ningún mal va a tocar mi morada y por esa razón ninguna peste va a tocar mi casa. Ninguna situación de maldad va a tocar mi casa. Y oramos de esa manera y nos presentamos a Dios de esa forma. Pero ¿cuántos creyentes hoy en día, en medio de lo que hemos estado pasando durante este periodo de tiempo, donde hemos tenido que recluirnos por causa de la situación que se está viviendo, hay familiares nuestros que han pasado por esto, hay familiares nuestros que han fallecido, hay familiares de creyentes y de hijos de Dios que han pasado por tiempos de tristeza y de dolor porque un ser amado ligado a ellos e inclusive muchos creyentes alrededor del mundo han muerto por esta situación.
¿O usted piensa que los que han muerto y fallecido alrededor del mundo son gente que, todos ellos son gente que no conoce a Dios? Bueno, hay muchos de ellos que han fallecido. Yo tengo noticias de personas a nivel de Panamá y otros países en América Latina, creyentes, pastores, líderes cristianos que han fallecido por el COVID. Esa es una realidad que toca a todos. Entonces, este no es un tema simplemente de llegar y decir, esto no va a tocar mi casa o el mal no va a tocar mi casa y por esa razón el mal va a desaparecer de mi vida y yo voy a estar vacunado y voy a convertirme en un ser inmune ante lo que sucede en el mundo. No. El hecho de que usted diga, no, es que ningún mal va a tocar mi casa, esa no es una fórmula mágica, ese no es un versículo bíblico que yo uso como una varita mágica para decir, nada me va a pasar a mí, porque Dios me lo promete, porque Dios me lo dijo. Mire, más bien yo conozco a una cantidad enorme de cristianos frustrados que me dicen, pastores, que a mí en la iglesia me dijeron que si yo recordaba ese pasaje de la Biblia y lo declaraba 3, 5, 10, 100 veces, nada me iba a suceder. Y lo hice. Y ciertamente el mal me llegó a pesar de que lo hice. Y en la iglesia fue que me dijeron que había que repetirlo, que había que casi cantarlo y recitarlo. Y nada me iba a suceder. Y mire lo que me pasó. Ese pastor me mintió. Ese líder de la iglesia me mintió porque me dijo que si yo hacía esto, ciertamente esto me iba a funcionar. Y algunas personas toman textos de la escritura casi como si fuese una fórmula mágica que yo simplemente repito, invoco y porque la invoco, nada va a pasar conmigo. El problema, amado hermano, es que hay muchas personas que no han entendido esos pasajes bíblicos. Eso no significa que nosotros no vamos a estar rodeados por el mal, por la enfermedad, por los problemas o por las dificultades. Los textos bíblicos no son pasajes de la Biblia que yo voy a usar como fórmulas mágicas o que yo voy a usar supersticiosamente y decir, si lo anoto en un papelito y me lo cuelgo allí en el cuello, eso va a ser, me va a proteger de todo mal, casi como un amuleto. Y como muchas otras personas en algunos entornos religiosos hacen con imágenes y con versículos de la Biblia y con invocar ciertas cosas o con abrir la Biblia en el Salmo 90 o 91 en la puerta de la casa. Eso no va a tocar mi casa y el mal no va a llegar a mi morada. Sabe, amado hermano, esas son formas incorrectas de acercarnos al texto bíblico. Ciertamente Dios nos llama a recordar el texto bíblico, a recordar sus promesas. Amén. A poner nuestra confianza en Él, pero eso no significa que el mal va a dejar de existir. Eso no significa que el mal no va a estar allí, actuando y operando en medio del mundo. ¿Ok? Pero hay algunos otros cristianos que confrontan la realidad del mal de una forma bíblica. Y ciertamente eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. ¿Cómo podemos confrontar y lidiar con la realidad del mal de una forma bíblica? Bueno, yo hoy le quiero compartir 8 cosas que me gustaron y tengo que expresar que no son mías, sino que son del hermano John Piper, que es un pastor en los Estados Unidos, y él comparte este tema y tomé algunas ideas de su reflexión que él llama 8 formas de responder ante el mal y que quiero compartirlas con ustedes. El hermano nos plantea esto y que quiero plantearlo de esta forma. ¿Cuál es la perspectiva de la Biblia para abordar el problema del mal? ¿Cómo nosotros como hijos de Dios debemos de abordar el problema del mal? Primero, usted y yo debemos de anticipar el mal. Dice la escritura en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Primera de Pedro 4:12 llega y dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo.
Leo una versión que no es Reina Valera, pero que llega y nos dice, no se sorprendan del fuego de prueba, no se sorprendan de lo que viene, no se sorprendan de las cosas que se están dando, no se sorprendan de aquellas cosas que puede ser que no están aconteciendo hoy, pero puede ser que mañana vengan. No se sorprendan de eso, como si algo extraño estuviese aconteciendo. En alguna medida, Pedro le está diciendo a los hermanos que en algún momento de la vida vamos a experimentar algunas cosas malas. Y nosotros tenemos que anticipar que algunas cosas malas van a pasar. Mira, sería, amados hermanos, una forma inadecuada de acercarnos al tema del mal, llegar y decir, mañana no va a suceder nada. Ciertamente mañana puede ser que va a suceder algo. Hoy estamos viviendo algunas experiencias y pasando por algunos periodos un poco complejos. Puede ser que mañana van a ser otras cosas. Y usted debe de anticipar el mal, porque el mal prolifera en este mundo. Y si el mal prolifera en este mundo, yo necesito anticipar que la realidad del mal que está presente en este mundo va a ser algo que en algún momento se va a presentar de otra manera y de otra forma en el futuro. Y yo anticipo que la realidad del mal que está presente en medio de este mundo caído ciertamente va a estar allí. ¿Y cómo yo me preparo para anticipar el mal? Yo oro, Señor, aún en medio del mal que pueda venir, Señor, prepara mi corazón. Y prepara mi corazón para yo poder lidiar con aquellas cosas que pueden venir mañana o pasado mañana o dentro de un mes o dentro de un año. Prepara mi corazón para poder estar firme en ti en medio de las circunstancias que pueden venir. Porque de esa manera usted y yo anticipamos las cosas que se van a dar. Dios no nos llama a negar el mal. Dios no nos llama a escondernos o a meternos en una burbuja. Dios no nos llama a llegar y decir, no, el mal no va a venir, el mal no va a acontecer. En el nombre de Jesús, yo declaro que el mal no va a venir sobre este mundo. Ciertamente, ese tipo de oración es una oración que no tiene fundamento en la Biblia. ¿Por qué? Porque el mal va a venir de alguna manera. Anticipar el mal es llegar y decir, ciertamente van a existir cosas que se van a dar. Ciertamente hay cosas que se van a suscitar, pero yo estoy tomado de la mano de mi Dios. Ciertamente yo estoy tomado de la mano del Señor. Yo ciertamente estoy tomado de la mano de mi Creador. Segundo aspecto. Segunda manera en que usted y yo debemos de responder ante el problema del mal. Dice la Biblia en 1 Corintios 13:7, el amor todo lo sufre, hablando del amor, el amor lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. Usted y yo necesitamos saber que el amor que Dios ha depositado en nosotros, ese amor en el cual usted y yo vivimos hoy, ese amor perfecto que experimentamos por causa de la obra de Cristo en nuestras vidas, hoy usted y yo hemos recibido el amor de Dios y hemos experimentado el amor perfecto de Dios a través de su obra redentora. Y es por eso que Pablo dice en el libro de Romanos que Él ha depositado de su amor en nosotros. Y Dios nos llama a vivir en ese amor. Y cuando usted y yo vivimos en ese amor de Dios, usted y yo podemos enfrentar, sufrir y soportar lo que viene, lo que venga. Enfrentamos las circunstancias, no huimos de ellas, no nos escondemos de las realidades del mundo, no nos metemos en una cueva y decimos, no, me voy a meter aquí para que el mal no me toque, sino que salimos al mundo,
trabajamos en el mundo, nos movemos en el mundo, pero sabemos que el amor de Dios que opera en nosotros por el Espíritu de Dios que habita en nuestras vidas, nos permite a nosotros soportar y enfrentar las circunstancias de este mundo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica? Usted y yo tenemos y en nosotros ha sido depositado el amor perfecto de Dios. El amor perfecto de Dios en nosotros, y ese amor nos permite a nosotros lidiar con el mal de este mundo. Nos permite lidiar con el mal que opera en medio de esta sociedad. Entonces, Dios ha depositado en usted algo especial que le permite. Eso que Dios ha depositado, Dios permite y hace que opere en nuestras vidas de una forma sobrenatural por la acción que el Espíritu de Dios hace y lleva a cabo en nuestras vidas, porque Él opera en nosotros, y es por eso que usted y yo podemos enfrentar y soportar las circunstancias de un mundo caído. No es por nosotros. Si fuese por nosotros, nosotros nos estaríamos quejando. Si fuese por nosotros, nosotros estaríamos tomándonos de los cabellos y tirándonos de los cabellos angustiados y afligidos por lo que está aconteciendo en este mundo. Pero es por ese amor que Él ha depositado en nosotros, que nosotros en medio de la maldad y en medio de las circunstancias venimos y decimos: Dios, tú nos sostienes porque tu amor, ese perfecto amor que todo lo espera y todo lo soporta, me permite a mí lidiar con el problema del mal y con las circunstancias del mal que se viven en medio de nuestra sociedad. Tercero, ¿cuál es la perspectiva bíblica que debemos de recordar con relación al tema del mal y cómo debemos de abordarlo? Es que usted y yo debemos dar gracias. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento, porque el mal que opera en este mundo tiene un efecto de refinamiento en nosotros. Y cuando hablamos de un efecto de refinamiento en nosotros, estamos diciendo que el mal y el problema del mal que sucede en el mundo y que impera en medio de la sociedad se convierte en un elemento que nos refina, que nos perfecciona, que trabaja en nosotros. ¿Y por qué trabaja en nosotros? Porque está Dios, a través de lo que sucede en el mundo, Él empieza a pulirte y a trabajarte de una forma extraordinaria. Mire lo que dice la Escritura en Romanos 5, versículo 3 al versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 al versículo 5. Romanos 3, dice la palabra 5, perdón. Romanos 5, versículo 3 al versículo 5. Dice la escritura de la siguiente manera: y no solo esto, dice el verso 3 del capítulo 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, que nos ha sido dado. Ese amor del cual hablábamos en el punto anterior nos ha sido dado por el Espíritu de Dios, pero dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos alegramos en las tribulaciones, porque esas tribulaciones producen paciencia, tienen un poder de pulir, tienen una capacidad de transformarnos, tienen una capacidad de trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos ver el problema del mal y lo que sucede en este mundo, y aún aquellas cosas que vivimos en carne propia y que estamos experimentando en lo personal o en lo familiar, se convierten en cosas que trabajan con nosotros, trabajan en nuestra vida para producir algo, para transformarnos, para dar forma a nuestro carácter, para dar forma a nuestra vida. Entonces, usted y yo deberíamos de ver los problemas del mundo como
como algo que está allí trabajando y dando forma a aquel hombre de Dios y aquella mujer de Dios, de manera que usted y yo podamos ser pulidos. Dice Efesios 5:20, den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Demos gracias por todo en el nombre del Señor. Y dar gracias a Dios por todo es tener una actitud de decir, Señor, gracias, aún en medio de lo que estoy pasando, aún en medio del mal que veo en este mundo, aún en medio de las cosas que están aconteciendo en el mundo. Yo, Señor, te alabo porque estas cosas están puliendo mi paciencia, están trabajando para producir paciencia, para producir en mí cosas eternas y duraderas. Entonces, cuando usted se acerca a ver el problema del mal, usted debe de ver el problema del mal casi como si fuese como una lima que pule un cuchillo o una navaja. Las situaciones que vivimos en el mundo se convierten en instrumentos que nos pulen, que nos dan forma. En medio del mal, nuestras reacciones están controladas, deben estar controladas por la gratitud. Gracias, Dios, porque tú estás usando esto para pulirme. Gracias, Señor, porque lo que estoy pasando y lo que estamos viviendo nos está puliendo como iglesia, nos está puliendo como individuos. Está Dios trabajando por medio de estas circunstancias para trabajar en mi vida y formarme. Punto número 4. ¿Cuál es la perspectiva bíblica para abordar el problema del mal? 8 formas de responder ante el mal. Nosotros debemos tomar una actitud decidida de aborrecer lo malo. No solamente veo el mal que está dándose a mi alrededor. No solamente llego y digo, miren todo lo que está pasando en el mundo y reconozco que cosas difíciles estamos enfrentando, sino que decido aborrecer lo malo, y decidir aborrecer lo malo es tomar la determinación que yo no me voy a mover conforme al mal que opera en el mundo. Yo no voy a caminar, yo no voy a actuar conforme al mal que está en el mundo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor se hace sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Dice la escritura en esta versión, en la versión Reina Valera, dice Romanos capítulo 12, versículo 9, y leo para ustedes de la siguiente manera: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y aborrecer lo malo implica aplicarse a lo bueno. O sea, no es simplemente llegar y decir, voy a aborrecer, eso no me gusta, esto que está sucediendo en el mundo no me gusta. No es solamente llegar y decir, no me agrada eso o eso está mal, sino es procurar hacer lo correcto. Yo aborrezco lo malo cuando determino aplicarme en lo bueno y decido caminar por la senda de lo correcto y de lo justo. Por eso, ¿cuál es la perspectiva de la Biblia en cuanto al mal? No es solamente ver lo que sucede a nuestro alrededor y señalarlo y decir, eso es malo. Eso es malo, no, sino que también usted y yo debemos de tomar la decisión y determinar hacer lo bueno y responder de forma correcta ante las circunstancias de este mundo. Si hay gente, en estos días le compartí a alguien y le decía, mira, esta pandemia y lo que estamos viviendo ha sacado muchas cosas malas de algunas personas y hemos visto algunas cosas no muy correctas suceder en nuestro entorno. Pero ¿cómo usted y yo debemos de responder como cristianos, aun cuando mucha gente ha decidido hacer lo malo en medio de la pandemia? Pues nosotros vamos a responder de forma distinta. Si la gente ha tomado actitudes incorrectas, yo voy a tomar las actitudes correctas. ¿Cuáles son las actitudes correctas en medio del mal que impera en este mundo? Yo no me voy a comportar igual como se comportan los demás, como se comportan aquellos que no conocen a Cristo. Yo voy a decidir comportarme de una manera diferente para que mi luz brille en medio del mundo, para que mi luz alumbre en medio de mi vecindario, para que mi luz alumbre en medio de la sociedad donde yo me muevo. Decido aborrecer lo malo, y decidir aborrecer lo malo es aplicarme a lo bueno y actuar conforme a lo que Dios quiere.
Entonces, cuando usted ve el mal, usted no solamente lo señala, usted decide actuar de manera contraria a ese mal que impera en medio de nuestra sociedad. Y cuando usted decide responder de una manera diferente, actuando y haciendo las cosas como Dios quiere, usted está aborreciendo el mal, no solo señalándolo, sino determinando vivir de una forma diferente. Punto número 5. ¿Cuál es la perspectiva de la Biblia para abordar el problema del mal? Usted y yo oramos, debemos de orar ante el impacto y los efectos del mal. ¿De qué manera debemos de orar en cuanto al tema del mal? Bueno, Jesús enseñó a sus discípulos a orar, y cuando enseñó a sus discípulos a orar en Mateo capítulo 6, llegó y en medio de la oración que sirve como modelo para enseñar a sus discípulos a levantar súplica y clamor delante de Dios, llegó y les dijo: ustedes deben de orar así: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿Y qué significa que no nos metas en tentación, sino líbranos del mal? Bueno, es venir reconociendo delante del Señor que la tentación está allí, que el mal está allí. Aquí Jesús no está negando la existencia del mal. Él reconoce que el mal está allí, que la tentación va a venir contra nosotros, que las pruebas, lo malo y las situaciones difíciles del mundo están allí y se mueven y operan en medio del mundo. Pero en medio de esa realidad, Señor, líbranos. Señor, guárdanos. Señor, sosténnos en medio de todo eso, para que en medio de que el mal puede estar prevaleciendo, yo pueda mostrar el bien. Y librar no es que me escondas en una burbuja o que me metas allá en una esquina y me aísles del mundo. No, lo que significa es: Señor, en medio de que camino en un mundo lleno de maldad, Señor, tú vas a estar conmigo. Tú vas a estar a mi lado, los efectos del mal no van a estar allí. Y cuando digo que no van a estar allí y no van a tener un impacto sobre mí, no significa que no me voy a enfermar. No significa que alguno de mis familiares no le va a dar ciertas situaciones que se pueden estar suscitando en el mundo, que no vamos a pasar por alguna dificultad. Lo que significa es que aún en medio de esas circunstancias, si esas cosas tocaran a mi puerta, Dios va a estar allí presente para que el mal no tome control absoluto en mi vida, sino que el amor de Dios tenga vigencia y tenga control total en mi vida. Entonces Dios viene y opera en nosotros en medio de las situaciones que vivimos, y Él hace que su amor sobreabunde en nosotros. Él hace que su fortaleza, su paciencia, su ánimo se sobreabunde en nosotros, aún en medio de lo malo que sucede en el mundo. Y es por eso que en medio de lo que se está dando en la sociedad y de lo que vivimos en medio del mundo, usted puede tener paz y gozo. Usted puede tener la paz de Dios, el gozo del Señor que sobreabunda y es como un vaso de agua que usted llena y satura con agua y se desborda, y el gozo y la paz de Dios pueden estar allí presentes y saturar nuestras vidas aún en medio de las cosas más difíciles que pudiésemos estar viviendo, aún del mal que está desatado en medio del mundo. Dios está queriendo que nos presentemos ante aquel que actúa en medio de la realidad del mal. Es que no es un tema de mi persona, es un tema de Él, es un tema de Dios. Es que Dios actúa y está en control en medio del mal que prolifera en el mundo. Y es por eso que usted y yo tenemos que venir delante del Señor y decirle: Señor, líbranos del mal, y en medio de la realidad de ese mal, sosténnos con tu mano para nosotros poder estar firme. ¿Cuál es la perspectiva bíblica que debemos de tener en medio del mal? Nosotros debemos de desenmascarar el mal y ponerlo en evidencia. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: no participen de las obras infructuosas o estériles de las tinieblas, sino más bien reprendedlas o desenmascárenlas.
O sea, pónganlas en evidencia. O sea, Dios nos llama que en medio de la realidad del mal en este mundo, usted pueda llegar y decir, eso no es de Dios. Ese es el mal. Este es el mal que prolifera en el mundo. Y este mal es el resultado de una sociedad que se ha alejado de Dios. Muchas veces recordarle a la gente y decirle a la gente allá afuera, a nuestros amigos, familiares y personas que nos rodean que no conocen del Señor, decirle todo esto que estamos viviendo son las consecuencias de una sociedad y de un mundo que ha decidido vivir alejado de Dios. Y estamos viviendo todos los efectos de esto. Eso es desenmascarar el pecado, desenmascarar el mal y decirle con sinceridad a la gente que está allá afuera, lo que estamos viviendo es una consecuencia de una sociedad y de un mundo que ha dicho, yo no quiero saber nada de Dios y voy a vivir a mi manera. Eso es desenmascarar al mundo. Sabe, hay mucha gente que no le gusta que usted hable de esa forma. Pero como creyentes, nosotros sabemos que todo lo que se vive en este mundo y en esta sociedad es el resultado de una sociedad y de un mundo que ha determinado no tomar en cuenta a Dios. Nosotros necesitamos identificar ese mal y decidir no participar del mundo, pero también desenmascararlo y decir, ese mal es el resultado de corazones que han decidido vivir lejos de Dios. Yo he determinado vivir para el Señor, pero aquellos que determinan vivir alejados de Él y que muchas veces se quejan delante del Señor, recordarles y decirles, este es el resultado de una sociedad que ha tomado la decisión de no tomar en cuenta a Dios. Desenmascaremos el mal y hablemos abiertamente en el mundo de que ese mal es el resultado de corazones que han sido dañados por el pecado. ¿Cuál es la perspectiva que nosotros debemos de tener del mal? Bueno, nuestra perspectiva debe ser una perspectiva donde usted y yo nos acercamos y decimos, como plantea la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 21, que dice lo siguiente, no seas vencido por lo malo o por el mal, sino vence el mal con el bien. Vence el bien, el mal con el bien. Mire, usted y yo necesitamos tomar la decisión de no permitir que el mal predomine y controle nuestras vidas. Si hay gente allá afuera que se está dejando controlar por el mal, yo no me voy a dejar controlar por el mal. Yo decido superar el mal con el bien. En mí va a predominar el bien. Esa debe ser mi actitud. Aunque el mundo tome la ruta del mal, aunque el mundo tome la ruta de sus deseos, de sus pasiones, de vivir conforme a su corazón extraviado, yo tomo la determinación de vivir conforme al bien. Yo voy a superar el mal y lo voy a superar viviendo conforme a lo que Dios quiere. Voy a vencer el bien con el mal. Esa es la determinación. Esa es la forma en que usted debe determinar. No es negar el mal, no es huir del mal, no es escondernos del mal, es reconocer que está allí, pero yo voy a determinar vivir diferente. Octava perspectiva que nos presenta la Biblia sobre el mal. Tenemos que resistirlo. Santiago 4:7 dice, resistan pues al diablo y él huirá de vosotros. Y él huirá de ustedes. Resistir el mal es estar conscientes de él, pero es también tomar una actitud activa y decir, ese mal no va a tomar cuerpo y no va a tomar forma en mí. Esto que el mundo quiere que yo viva, esto que el mundo quiere que yo haga, esto que el mundo quiere que yo me rija bajo esos parámetros, yo voy a determinar no regirme bajo esos parámetros. Yo me voy a regir bajo los parámetros eternos. Yo me voy a regir bajo los parámetros de Dios. Entonces, cuando vemos estas formas de responder ante el mal, formas activas de responder ante el mal, hay 4 pensamientos con los cuales quiero terminar hoy y que quiero recordarle que usted tiene que extirpar y sacar de su vida. 4 pensamientos que muchas veces quieren venir y tomar control de nuestra mente y de nuestro ser como hijos de Dios.
A algunos les gusta decir y usar esta frase: el mal está fuera de control. Y cuando usan la frase que el mal está fuera de control, es casi como decir que Dios ha perdido el control. Ha perdido el control de las cosas. No, el mal no está fuera de control. El mal que se vive en el mundo y que se está suscitando en el mundo es el resultado propio y natural de un mundo y un corazón y una humanidad dañada por el pecado. No puede resultar otra cosa. Lo que está sucediendo en el mundo es el resultado de corazones que han decidido alejarse del Señor. Entonces, Dios no ha perdido el control de nada. Dios no ha perdido el control de las cosas, dice Efesios 1:11. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él sigue en control de todo. Las cosas se suscitan en este mundo conforme a su voluntad. Dios sigue sentado en su trono y Él sigue siendo Dios. Entonces, esa idea de que el mal está fuera de control está causando estragos en el mundo, lleva a muchos cristianos a decir, bueno, ¿por qué Dios no hace algo? Y que porque Dios no actúa. Y eso casi lleva a algunas personas a decir, parece que Dios está cruzado de brazos y lejos y desentendido de lo que está sucediendo en este mundo. Y ese es un pensamiento que usted y yo tenemos que extirpar de nuestra mente, que tenemos que sacar de nuestra mente. El mal opera en este mundo, pero Dios no ha perdido el control. Dios sigue en control de todo. Segundo concepto que usted tiene que sacar de su mente y tener cuidado de repetirlo es: esta vida es absurda y sin sentido. Y cuando vemos el mal en el mundo y cuando vemos la maldad, la enfermedad, los problemas, las dificultades y todas las cosas, las crisis que se viven en el mundo, llegamos y decimos, no, qué terrible esto. Esta vida es sin sentido, esta vida es absurda, esta vida no tiene propósito. Señor, ¿qué voy a hacer? Dice la Biblia en Romanos 11, versos 33 y 36, capítulo 11, versículo 33 y verso 36, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11, versos 33 y 36. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mire, hay cosas que nosotros no entendemos en cuanto a cómo opera Dios, y que uno llega y dice, pero no le encuentro sentido a esto. No le encuentro sentido a esto que está pasando en el mundo. No le encuentro sentido a esto que acontece alrededor de mi vida, alrededor de lo que pasa en mi nación, alrededor de lo que está pasando en medio de mi familia. Hay cosas que no entendemos y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Y caemos muchas veces en un punto de desesperación y decimos, esto no tiene sentido, esto no tiene razón de ser. Pues le voy a decir algo: Dios es alguien no solo que está en control de todas las cosas, sino que la Biblia llega y dice que sus caminos son perfectos. Y cuando usted lo tiene a Él en su corazón y lo tenemos, y yo lo tengo en el mío, la vida tiene propósito y sentido, a pesar del mal. La vida tiene sentido y tiene razón de ser a pesar de lo que puede estar sucediendo a mi alrededor. El mundo se puede estar cayendo. El mundo puede estar pasando por la peor crisis que pueda pasar, que yo levanto mi mirada al cielo y digo, mi vida tiene propósito en Él. Tiene propósito en Él. No es una vida absurda y sin sentido. Tiene propósito en el Señor, porque sus caminos son perfectos, porque todas las cosas están bajo su control. Yo voy a vivir. Este tipo de pensamiento muchas veces lleva a algunos cristianos a llenarse de desesperanza, de temor, de ansiedad, de inquietud. Y Dios no quiere eso para nosotros. La vida sí tiene propósito. Y como decía el lema de una famosa película, la vida es bella. Y ciertamente la vida es bella porque Dios está allí y opera en medio de las circunstancias del mundo. Y Él es el que le da sentido y propósito a usted y a mí.
Tercer pensamiento que usted y yo debemos de tener mucho cuidado. Pensar que Dios está manejando mal el gobierno de este mundo y decir, no, Dios no está haciendo bien las cosas. Dios no está haciendo bien las cosas. La Biblia dice en el Salmo 145, verso 17, justo es el Señor en todos sus caminos. Y cuando dice que Él es justo en todos sus caminos, es que Dios todo lo que hace, lo hace bien. Y cuando decimos que Él todo lo hace bien, significa que a pesar de que el mal prolifera en el mundo, Dios sigue sentado en el trono, Dios sigue gobernando sobre la creación y Dios sigue en control de todo. A pesar de que el mundo puede estar dando vueltas y esto puede ser una locura, a pesar de que el mal está desatado y uno llega y dice, no, esto es un caos total. En medio de todo eso, Dios sigue siendo el gobernante del mundo, Él sigue siendo el rey de la creación, Él sigue siendo el Señor sobre todas las cosas. Y en medio de todo eso, yo voy a reconocer que Él es justo en todos sus caminos y sobre toda su creación. Sus caminos y sus pensamientos no son los nuestros. Yo puedo pensar que todo está muy mal, pero Dios que conoce todo, Dios que entiende todo, Dios está en control de todas las cosas. Cuarto pensamiento que usted tiene que extirpar de su mente y de la mía, y que debo extirpar de la mía. Esa duda que muchas veces llena nuestra mente y que nos lleva a decir, no, la gracia divina, la gracia del Señor, empiezo a cuestionar la gracia de Dios en mí, empiezo a cuestionar por qué Dios me está haciendo pasar por esto, por qué Dios me está haciendo vivir estas situaciones. Y sabe, los procesos que Dios permite muchas veces en nuestras vidas tienen propósitos que usted y yo no entendemos. Pero muchas veces nosotros permitimos que la duda y la incertidumbre venga y tomen control de nuestra mente. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios me está pasando por este valle de sombra de muerte? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar por este tiempo? ¿Por qué Dios me está pasando por estas circunstancias donde no puedo ver a mi familia? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar por esta circunstancia donde perdí el trabajo? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar por esta circunstancia donde las cosas no están dándose como a mí me gustaría que se den? Y empiezo a dudar de la gracia divina y se empiezan a abrir en mí lagunas y espacios en mi mente donde empiezo a dar cabida a pensamientos que empiezan a decir, ¿por qué estoy pasando lo que paso? Y no me doy cuenta que el Señor llega y me dice que Dios muchas veces nos hace pasar por procesos porque Él a través de esos procesos nos forma y nos disciplina, trabaja en nosotros, le da forma a nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 12, versos 6, el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos hace pasar por procesos que no entendemos, pero usted no podemos llenar nuestra mente de esos pensamientos de duda y de inquietud que nos llevan en ocasiones a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Y hay cristianos que empiezan a abrir espacio en su mente a este tipo de cosas y cuando nos percatamos, empezamos a movernos en el sendero de la inquietud, de la inseguridad, del temor, de la ansiedad y empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a quejarnos de Dios y empezamos a decir, ¿por qué todo esto que sucede en el mundo está teniendo un impacto tan tremendo en mí? Me siento mal. ¿Sabe? Dios quiere que entendamos que pasamos por procesos formativos. Nosotros que somos el pueblo del Señor, pasamos por procesos formativos y Dios tiene un plan con nosotros. Estamos viviendo esto porque Dios tiene un plan contigo y tienes que estar receptivo y abierto tu corazón para poder llegar y decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo enseñar en este tiempo? Y creo que eso es un énfasis muy reiterativo que hemos estado teniendo en últimas semanas. ¿Qué me estás queriendo hablar? Si estoy viviendo algo, Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Qué tú quieres enseñar a mi vida? Y yo le aseguro que el Señor va a estar hablando a nuestros corazones y va a estar enseñándonos y guiándonos en este proceso y hablando a nuestro corazón
para indicarnos qué es lo que está queriendo formar en tu vida y en la mía. Usted y yo debemos de responder al mal de una manera diferente como responde el mundo. El mundo simplemente se deja llevar por el mal y se conduce conforme al mal. Nosotros nos manejamos conforme al mal de una manera diferente. Nosotros confrontamos el mal. Vivimos en medio de una sociedad cargada de maldad, pero nosotros decidimos denunciar el mal, exponer el mal y caminar conforme al propósito y al deseo del Señor. Por eso Dios está queriendo que en este día usted y yo podamos poner nuestros corazones delante del Señor y podamos examinarnos y podamos decir, Señor, examina mis caminos. Oramos al Señor. Padre amado, gracias. Hoy queremos que tú vengas y hagas un examen de nuestro corazón. Queremos que tú vengas y hagas un examen de nuestras vidas, que tú tomes una radiografía de nosotros. Padre amado, el mal que impera en medio de nuestro mundo, en medio de nuestra sociedad, muchas veces nos llena de inquietud. Muchas veces no sabemos cómo responder ante todo ello, pero hoy tú nos animas, tú nos retas y nos dices, debemos de confrontar el mal, enfrentar el mal en esta sociedad, siendo conscientes de que Dios está con nosotros. Dios no está lejos. Dios está allí trabajando. Él ha seguido trabajando en nuestros corazones y sigue perfeccionando su obra en nuestras vidas. Él sigue forjando nuestros caracteres. Él sigue trabajando en nuestras mentes y corazones. Él sigue dándole forma a cada uno de nosotros para que podamos ser transformados a la imagen de su Hijo. Señor, aquí están nuestras vidas. Perdónanos. Perdónanos si en medio de algunas experiencias difíciles hemos dado cabida en nuestro corazón al pesimismo, a la duda, al temor, a la inquietud, a la ansiedad, Señor. Hoy venimos diciéndote, Señor, saca de nosotros esas cosas. Saca de nosotros todo ello y reafirma en nosotros la paz, el gozo, el ánimo, el amor, la paciencia, la fuerza para enfrentar el mal de este mundo. Para enfrentar el mal de este mundo somos el pueblo del Señor. Y como pueblo del Señor queremos vivir para glorificarte. Queremos vivir para honrarte. Queremos vivir para exaltarte, para darte la gloria, la honra y el poder, hoy y por siempre. Padre amado, trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre